Uno de los pintores más importantes de los llamados primitivos flamencos fue Roger van der Weyden. Nació en 1399 en la ciudad de Tournois, en la actual Bélgica, y se formó con Robert Campin, con quien trabajaba en 1426, llegando a casar con una sobrina suya. Años más tarde, en 1432, alcanzaba la maestría que le permitió instalarse por cuenta propia, fijando su taller en Bruselas en 1435, de cuya ciudad fue pintor oficial. Hizo un viaje a Roma en 1450 y después de haber dejado una importante y cuidada obra, cuya admiración no ha hecho sino crecer con el tiempo, murió en 1464. El aprendizaje de van der Weyden en el taller de Campin y el apurado conocimiento de las pinturas de Jan van Eyck hacen confluir en nuestro pintor un estilo que, siendo deudor de aquellos, se muestra original por el modo de sentir sus obras. En efecto, van der Weyden siguió las composiciones, modelos y realismo de Van Eyck y Campin, pero supo añadir un sentimiento de contenido dramatismo, con algo de teatral puesta en escena que resulta original y propio. A ello contribuyó la utilización de fugadas perspectivas de arquitectura, no desdeñando el pintor los fondos abiertos con bellos horizontes y celajes. Las estudiadas actitudes de sus figuras, que en ocasiones repiten idéntica posición, la callada nobleza de sus rostros y las extraordinarias manchas de color rojos y azules especialmente, que tiñen las ropas con sus interminables pliegues, son algunas de sus características. La obra de van der Weyden es fundamentalmente religiosa, si bien la calidad y número de retratos conservados obligan a considerarle como un excelente retratista. Son universalmente conocidas sus versiones de la Anunciación o de la Virgen con el Niño, cuya serena belleza y reprimida alegría contrastan con el dolor y llanto de las escenas de la Pasión en los episodios de la Crucifixión, Descendimiento y la Piedad. Con Roger van der Weyden alcanza la pintura flamenca otro de sus momentos más altos, con un reconocimiento universal inmediato. Su éxito no llegó a reproducir el de Van Eyck en el plano de las alabanzas, pero resultó más eficaz en cuanto a la difusión que sus modelos alcanzaron. Creó un mundo menos intelectualizado, con una fuerte carga emotiva que llegaba directamente a todo tipo de espectadores. Como todos los demás maestros flamencos, cultivó la tabla de pequeñas dimensiones, aunque su primera gran obra maestra es el Descendimiento, que estuvo en el Escorial, pero que actualmente conserva el Museo del Prado, donde las figuras alcanzan casi tamaño natural.
Busca en él un ritmo compositivo, donde lo estético se une a la función, de modo que si cada personaje gesticula colaborando a crear una composición cerrada, la incurvación crispada del cuerpo de Cristo rima con el más desmadejado de María. El fondo neutro de retablo de madera se potencia con las menudas tracerías pintadas de las esquinas. Cada rostro tiene tal veracidad de retrato que será en el futuro modelo para cada uno de los personajes identificados que se esconden tras él. El grupo de Juan, la Virgen y otros se copiará hasta 1500 con variantes. El descendimiento de Cristo fue pintado por Van der Weyden hacia 1435 para la capilla de Nuestra Señora de las Victorias por encargo de la Cofradía de Ballesteros de Lovaina, en Bélgica. Luego pasó a manos de María de Hungría, hermana de Carlos V, tía de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, colocándolo en la capilla de su arruinado Palacio de Vinche, también en Bélgica. Felipe II admiró tanto esta obra que se encargó una copia al pintor Coxier, pagada por el monarca en 1569, para instalarla en la capilla del Palacio de El Pardo. Más tarde, María de Hungría envió a Felipe II el original de Van der Weyden, colocándose en la sacristía y en la iglesia de prestado del monasterio de El Escorial, de donde pasaría al Museo del Prado en época reciente. La tabla del descendimiento formaba parte de un tríptico, cuyas puertas se perdieron hace tiempo, pero sabemos que en ellas figuraban la resurrección y los 4 evangelistas. Este episodio del descendimiento nos muestra a José de Arimatea sosteniendo el cuerpo de Cristo, ayudado por Nicodemo y un tercer hombre desde la escalera. San Juan y una mujer sostienen el cuerpo desmayado de la Virgen María, mientras otra oculta su dolor con un pañuelo. En el extremo opuesto, María Magdalena y un hombre que, portando un vaso cerrado de perfumes, parece mostrar el atributo que iconográficamente se asocia con la Magdalena. Como recoge el catálogo del Museo del Prado, se trata de una pintura al óleo sobre tabla, es decir, de aquella novedad técnica que empezaron a emplear en el siglo XV los primitivos flamencos, por un lado, y los pintores del Quattrocento italiano, por otro. Como se puede apreciar en cualquier fragmento de la obra, Van der Weyden dibuja previamente con gran minuciosidad y luego el color parece seguir dócilmente el trazo del dibujo hasta aparecer como una pintura dibujada. No obstante, la luz le ayudará a modelar suavemente tanto los cuerpos como las ropas, mostrando el pintor en este aspecto una maestría excepcional. El pintor concibió esta escena como una verdadera representación teatral, cuidando mucho la composición. Como venía afirmando la tradición del teatro religioso medieval, a José de Arimatea le corresponde el privilegio de sostener el cuerpo de Cristo, aunque sin tocarlo con las manos, mientras que Nicodemo lo coge por las piernas. Entre uno y otro, el cuerpo de Cristo dibuja una línea ondulante a la que corresponde en paralelo el de la Virgen, siendo clara la intención de vincular las dos figuras observando el arco formado por los brazos de ambos. Por otra parte, la cruz, que ha obligado con su altura la parte alta de la tabla, sirve de eje de simetría para el equilibrado reparto de los dos grupos, el de San Juan y el de la Magdalena, siendo uno y otra los curvos paréntesis que cierran lateralmente la escena.
Estilísticamente, el Descendimiento de Roger van der Weyden muestra todas las características propias de la escuela flamenca del siglo XV, si bien el carácter de la obra, en su sobria escenografía, renunció a los habituales fondos paisajísticos o arquitectónicos para concentrarse en la contenida emoción del momento. Este hecho y el gran formato de la pintura son los rasgos más singulares frente al resto de la producción del propio pintor. Por lo demás, es coincidente en la sólida visión realista de todo cuanto forma parte del drama aquí representado. Las elegantes figuras, la expresividad de los rostros dentro del general silencio, la elocuencia de las manos, la riqueza de las ropas, los quebrados pliegues, en fin, todo denota la maestría inconfundible de van der Weyden. Otro tanto cabría decir del manejo del color, con conocidas combinaciones como el blanco sobre azul, las cálidas tonalidades del rojo, la presencia de los verdes. Todo en ejemplar armonía y bajo una luz que se reparte por igual en la escena que tiene como fondo el oro.